agradecidos a Dios por regalarnos esta nueva oportunidad y podemos continuar con nuestro estudio bíblico eh, del libro de los Hechos de los Apóstoles, o también, como nosotros lo estamos mencionando, como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte del capítulo 12, en el cual veremos la liberación de Pedro de la cárcel. ¿Por qué? Si recordamos un poquito en la primera parte de este capítulo, vimos precisamente lo que le martirizaron, le sacrificaron al apóstol Jacobo, o conocido también como Santiago. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que Herodes encarcela a Pedro. ¿Pero con qué propósito? ¿Qué es lo que él estaba buscando? Decíamos, ¿no es cierto?, que el haber matado a Jacobo le dio popularidad política a este rey llamado Herodes. Y dice que en este enunciado, y viendo que esto había agradado a los judíos, al ver su mayor popularidad cuando mató a Jacobo, Herodes buscó mejorar su popularidad, aún más cuando procedió a prender también a Pedro. Entonces, ¿cuál era el propósito de haberlo tomado prisionero a Pedro? En que igual le iban a sacrificar, le iban a matar a Pedro para seguir subiendo su popularidad. Pero aquí nosotros vamos a ver y vamos a hacer una comparación con relación a lo que sucedía anteriormente cuando Saulo de Tarso seguía o perseguía a la iglesia primitiva. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que esto significaba y decimos que hay una diferencia muy grande entre la persecución de Saulo de Tarso a la iglesia y la persecución del rey Herodes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vemos allá en el libro mismo de Hechos que estamos estudiando, en el capítulo 8 y que ya lo habíamos visto, entre los versículos 1 y 3, ahí menciona precisamente lo que Saulo consentía, lo que Saulo quería, lo que Saulo deseaba en aquel tiempo era una gran persecución a la iglesia, pero con una finalidad o el propósito, aunque errado que él tenía, ¿no es cierto? Perseguía por convicción religiosa. Él creía que en realidad estaba en lo cierto. Y dice ahí la palabra, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí, aun cuando haya sido esta razón equivocada de Saulo de Tarso, repetimos, era por una convicción religiosa, mientras que Herodes perseguía por motivos puramente políticos y hasta diríamos muy personales, como anteriormente lo mencionamos, por ganar mayor popularidad. Entonces, la palabra de Dios también dice que se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Por qué? Hay varias razones en las que vamos a analizar a continuación, en donde Herodes decidió tratar con Pedro en un tiempo políticamente oportuno. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que él buscaba precisamente el momento en que toda la gente podía congregarse allí, podía reunirse, pero para ver exactamente lo que él hacía. No quería ninguna desviación, como en este momento vamos a ver que ellos estaban celebrando la Pascua. Entonces, Herodes no quería confundir, no quería que haya algún levantamiento, porque conocemos también que el pueblo en sí estaban a favor de los apóstoles y de su predicación. Entonces, teniendo una reacción de alboroto imprevisible, cuando los peregrinos de la Pascua
llenaban Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que había muchísima gente de sus alrededores que se congregaba allí en ese lugar para celebrar la Pascua. Uno de los comentaristas bíblicos llamado Horton sugiere tres razones por la demora en la ejecución de Pedro. Entonces, Herodes no le sacaba aún a Pedro de la cárcel para sacrificarle. ¿Por qué? Primero, Herodes quería mostrar cuán escrupulosamente observaba la Pascua. En otras palabras, supuestamente lo que él quería mostrar al pueblo de los judíos era que él respetaba sus costumbres y tradiciones. Otro de los puntos que aquí se sugiere es que quería esperar hasta que las multitudes de peregrinos se fueran a casa, temiendo un motín, temiendo una reacción, un alboroto al defender precisamente a los apóstoles. Y el tercer punto dice que quería esperar hasta tener toda la atención de la población judía. Atención que era precisamente, como lo hemos repetido varias ocasiones, para ganar popularidad. Esto implica también algo que dice allí, está escrito en la palabra, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿A quién? A Pedro. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que Herodes pidió que sea escoltado y sea cuidado para evitar que se escape, para evitar que se vuelva a producir algo que nosotros ya habíamos estudiado, que ya habíamos visto y está escrito en Hechos capítulo 5 y lo vamos a ver enseguida. Entonces, sabiendo que Pedro con los otros apóstoles habían escapado misteriosamente de la cárcel, entonces, ¿qué es lo que dice en Hechos 5? Mire, aquí podemos ver, dice más, un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, si ya eso se produjo y este rey Herodes conocía, lo que quería era evitar que se repita. Entonces, Herodes asignó un detalle de alta seguridad para vigilar a Pedro. Por eso lo que aquí vemos eran 4 grupos de 4 soldados cada uno. Eran 16 soldados solamente para proteger, para evitar que escape una persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente se consideraba suficiente que un prisionero fuera esposado a un soldado. Lógicamente, de esa manera no podía escapar, porque estaba ya, ¿no es cierto?, junto a un soldado, y este soldado estaba evitando justamente que él pueda huir. Pero como precaución especial, y como lo habíamos dicho anteriormente, Pedro tenía un soldado a cada lado y sus 2 muñecas estaban esposadas. Esto también lo hace un comentario Stott. Ahora, ¿qué es lo que sucede con todo esto? En definitiva, y nosotros podemos ver que humanamente esto era imposible que Pedro se escape. No había manera. ¿Por qué? Si 2 estaban con él, ¿no es cierto?, asegurando que no se pueda liberar. Adicionalmente, los otros 14 también estaban vigilando. Así que siempre había 4 soldados vigilando a Pedro. También se tomaron precauciones extraordinarias encadenándolo a 2 soldados en lugar de 1 como era costumbre. Los otros 2 soldados vigilaban fuera de la celda. Entonces, todo estaba completamente distribuido y, como dije anteriormente, humanamente era imposible que Pedro pueda escapar de la cárcel.
Pero hay algo maravilloso que nosotros tenemos que darnos cuenta y ver precisamente el poder de la oración, el poder de que cuando un cristiano que realmente cree en Dios puede ver lo imposible. En este caso, dice, la iglesia ora por Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es lo maravilloso, y este punto del estudio nos enseña o nos recuerda que definitivamente la iglesia de Cristo tiene poder a través de la oración. La iglesia, dice, hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. En este concurso, Herodes tenía a sus soldados y sus cárceles. Él estaba controlando todo y él consideraba que era imposible que este hombre pueda escaparse. Pero la iglesia, y escuche esto por favor, la iglesia tenía el poder de la oración. El resultado pronto se vería y se decidiría fácilmente, que es lo que nosotros vamos a ver más adelante. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, como ya lo habíamos relatado anteriormente, pero la iglesia era libre para orar. Nadie podía impedirlo porque además ellos se reunían en sitios en donde no estorbaban a nadie, no querían que los demás se enteren para hacer justamente este tipo de oración. Cuando todas las demás puertas están cerradas, la puerta al cielo está abierta de par en par. Es lo importante. Cuando no hay posibilidades, como en el caso de Pedro, cuando estaba custodiado y vigilado por 16 soldados, el momento en que uno cree en el poder de Dios, la puerta del cielo está de par en par. Aprovechemos esa puerta abierta por medio de la oración. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos muestra este estudio? Que definitivamente la iglesia tiene que seguir orando. Y declara, y hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué implica esto? Que las palabras sin cesar también llevan la idea de algo muy serio, y que literalmente la palabra representa a una persona extendiéndose todo lo que puede por algo. El verbo estenos está relacionado con etenes, un término médico que describe el estiramiento de un músculo hasta su límite. Esto lo comenta MacArthur. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lucas usa esta misma palabra, estenos, para la oración agonizante de Jesús en el jardín de Getsemaní, según Lucas 22, 44. Y dice la palabra de Dios, y estando en agonía, oraba más intensamente, oraba sin cesar, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí nosotros queremos precisamente hacer hincapié en que este tipo de oración es la que deja la puerta del cielo de par en par. El hacer oración sin cesar o hacer la oración intensamente, como lo menciona acá en Lucas, que esta oración lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es allí donde nosotros nos podemos dar cuenta que el imposible se dio en la vida de Pedro, como más adelante lo vamos a ver, porque la iglesia oraba por Pedro sin cesar. Que Dios bendiga poderosamente y continuaremos la próxima semana en el siguiente
estudio de este mismo